para el conjunto de los profesionales del sector y que también está incluida pues con los necesarios recipientes pues para hacer el takeaway. Quiero agradecer la participación de los relatores, por supuesto, que nos acompañan, y estoy segura de que su experiencia nos va a permitir abordar la reapertura de negocios hosteleros en mejores condiciones y también más adaptados a las nuevas necesidades y hábitos de los consumidores post-COVID. Por último, me gustaría recordaros que desde la Xunta también estamos abiertos, tenemos abiertos el plazo para diferentes líneas de ayuda que contribuyan a paliar la difícil situación en la que nos estamos encontrando y pues están las líneas habilitadas en el marco del Plan Rescate para microempresas, autónomos y especialmente la línea creada para los establecimientos hosteleros que está dotada con 17 millones de euros. El plazo finaliza el 28 de diciembre y aquellos que necesitéis más información lo podéis consultar en xunta.gal o pues llamarnos por teléfono o a través de las 4 provincias. Sin más, os dejo con los ponentes para comenzar esta mesa de debate y muchísimas gracias. Vale, muy bien. Nada, muchísimas gracias por tu apoyo, tu intervención y, por supuesto, por toda la información que nos has trasladado. Ahora sí, entonces damos paso a la mesa. Hoy nos acompaña, como decía Nada Fernández Guadaño, de Gastroeconomy y periodista colaboradora con Fuera de Series, Expansión, la revista Metrópoli, entre otros. Pepe Soya, cocinero y empresario hostelero en la radio y Casa Soya. José Ángel Vinuela, jefe de seguridad alimentaria de la Xunta de Galicia, y José Manuel Ello, de Opisit, la APP que nace con la finalidad de dar apoyo tecnológico y logístico al comercio local de Santiago de Compostela. Con todos ellos intentaremos clarificar todo lo que engloba el servicio de delivery, el takeaway, y analizar si es una tendencia que viene para quedarse. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y cedo la palabra a Marta Fernández Guadaño. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por invitarme y bueno, gracias Nava y gracias Marta. Bueno, voy a intentar hacer una especie de resumen muy rápido como introducción antes de pasar al debate con vosotros, con los 3 ponentes, y habrá posibilidad de hacer algunas preguntas al final, así que para los asistentes las podéis hacer a través del chat, no de la parte de preguntas y respuestas, sino del chat que encontraréis dentro de este programa, ¿vale? De Webex. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en poquísimos meses? Ayer, por ejemplo, en un evento que hubo de la guía Michelin aquí en Madrid, que retransmitieron por Zoom, estaba David Muñoz de Diverso, Street Show, 8, que seguramente os suena. Bueno, para empezar, yo soy periodista y no soy hostelera, que seguramente os diré cosas más como observadora por lo que voy viendo en el mercado que va ocurriendo y de lo que yo voy escribiendo, pero desde luego no soy experta porque no tengo ningún negocio ni lo veo desde dentro, pero digamos que desde fuera sí que, bueno, pues vas detectando cosillas que están cambiando. David decía ayer que si hace unos meses le decían que él iba a estar haciendo delivery, hubiera pensado si estábamos locos y si que él en ningún momento se lo planteaba. Esto no es siempre así en todos los hosteleros. Digamos que algunos ya llevaban tiempo dándole vueltas al delivery, algunos de hecho estaban a puntito de lanzarlo antes del mes de marzo, cuando fue todo el patón por el COVID, por el primer estado de alarma, y otros en cambio probablemente, bueno, pues se lo han planteado ahora estos meses sin habérselo planteado nunca, como decía David, que lanzó Gocho. ¿Qué es el efecto directo del COVID en la hostelería? Por supuesto, el cierre total a partir del 13-14 de marzo, ahora en una segunda oleada, por ejemplo en Galicia, el cierre en 60 y tantos municipios, pero es verdad, y dependiendo de cada zona de España, por ejemplo yo hablo desde Madrid, estoy en Madrid, y ahora mismo aquí la hostelería está abierta y no ha llegado a cerrar, ha habido restricciones de horario nada más. Pero al margen de esas restricciones, digamos, de obligación de cerrar, de horario, un efecto directo es casi como que el cliente sale, entre comillas, del restaurante. ¿Por qué sale? Por distintas razones, bien por ese cierre obligatorio, por las restricciones, porque ahora aunque vosotros quisierais en Galicia recibiros en vuestro restaurante no podéis, tenéis que estar cerrado en una buena parte de los municipios, o al menos también en las ciudades gallegas, pero también ocurre que estando abiertos, por ejemplo en Madrid, hay gente que no va a restaurantes, no va a bares porque tiene miedo a socializar. Y esto a lo mejor es algo que ha ido pasando, digamos, curándose entre comillas con el tiempo. Aquí en Madrid hay gente que en junio, en mayo, en julio no iba a restaurantes y ahora sí que está yendo, pero ese miedo a socializar existe. Un cambio de hábitos. A lo mejor nos hemos quedado mucho tiempo en casa y hay una parte de la clientela de la hostelería que puede ahora estar desacostumbrándose
a ir a locales de hostelería. Eso es algo que en España, con lo sociables que somos y lo que nos gusta socializar en torno también a la mesa, parece complicado, pero sí que puede haber una parte de la clientela que se haya podido desacostumbrar. Al mismo tiempo, dentro de nuestro propio restaurante podría salir el cliente porque busca espacios al aire libre. Esos negocios que tienen una terraza o algo al aire libre pueden ser atractivos para algunos clientes. Pero es verdad que aunque salga del negocio hostelero, del bar del restaurante, el cliente, el comensal, sigue siendo un comensal, solamente que quiere comer de otra manera, del de otro lugar, a lo mejor desde su casa o desde la oficina. ¿Cuál es la reacción de la hostelería ante todo esto? Bueno, pues justo de lo que va este webinar, ¿no? Takeaway, delivery, teniendo en cuenta que el takeaway es comida para llevar y ahora veremos que seguramente muchos ya lo tenían. Delivery es comida a domicilio, la tenemos que llevar al cliente. Puede haber también ese caso de un pequeño catering, casi un micro catering, comidas dentro de casa del cliente, chef a domicilio. Pepe luego a lo mejor puede hablar de algo de esto, que han estado haciendo también como una de las líneas de negocio. Y empezando por el takeaway, a lo mejor es algo que ya existía antes, que en casi todos los negocios hosteleros, o en una mayoría, era factible llevarte la comida a casa en un packaging que tenían, en un tupper, incluso, a ver, en Galicia, irte con la olla a una feria que te den pulpo, ¿no? Por ejemplo, digamos que eso ya existía. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor ahora se puede estar profesionalizando o formalizando más. ¿Qué implica? Que el cliente pase por el restaurante, recoja su pedido, que ha podido hacer por teléfono, WhatsApp, email, un vía web, programas como Cover Manager, veremos distintas opciones seguro en la charla de después, en el debate, para el hostelero es como una comanda más. Al mismo tiempo puede necesitar algo de packaging, ¿cierto? Dice Ferran Adrià que para él puede ser, no cree tanto en el delivery, pero en cambio cree más en el takeaway, que animaría a cualquier negocio, por pequeñito que sea, a hacer takeaway, que digamos que es algo fácil de incorporar. Seguramente es más fácil de incorporar que el delivery, en el que ya nos metemos en una nueva línea de negocio que para algunos hosteleros han dicho que es casi abrir un restaurante nuevo. Digamos que en la era anterior todo era fast food, empezaba a haber algo de comidas saludables, pongo ahí algún ejemplillo de sitios de Madrid que os suene. Algunos hosteleros ya se estaban planteando hace meses, antes de marzo, lanzar un concepto de delivery, os pongo algunos ejemplos. Esos que ya lo estaban proyectando y hasta tenían una marca creada o un formato creado, fueron los primeros en lanzarlo en abril o mayo porque estaban más preparados. ¿Razones para lanzar el delivery? Está claro, o sea, no nos olvidemos que a lo mejor ahora estamos hablando de cocineros con más visibilidad que están lanzando delivery, pero es cierto que casi cualquier negocio está viendo cómo llevar al cliente la comida a casa. Por supervivencia del negocio, por estar activo durante un cierre obligado, porque así te encuentras incluso mejor, no solo por la empresa, buscar un efecto recuerdo en el cliente, que no se olviden de ti, ver que hay clientes que te piden, oye, necesito seguir comiendo, tráemelo a la oficina o a mi casa, un ensayo para probar una nueva línea de negocio, dar salida a productos en stock. Esto cuando ha habido cierres radicales ocurrió, por ejemplo, el 12-13 de marzo en algunos restaurantes de Madrid y Barcelona, o de paso también apoyas a tus proveedores. ¿Qué ocurre? Emprendes dentro de tu propia empresa, ¿no? Es un emprendimiento interno para lanzar una nueva línea de negocio. En muy pocos meses vemos muchísimos formatos de comida a domicilio. Puede ser chef con estrella, negocios modernos, sitios clásicos, bares pequeños, sitios de emprendedores, como seguro que muchos de vosotros estáis por aquí conectados. No es solo de un perfil de negocio. Contenido de la oferta, seguro que nos habla Pepe, no vale cualquier cosa para viajar. Por cierto, esta presentación, yo luego si la queréis, sin ningún problema os la podemos pasar. Al final son auténticas pruebas de la capacidad creativa, yo creo, del hostelero. Diseñas un modelo de negocio nuevo, diferente sin un local fijo o a veces local. ¿Pero por qué es tan complejo? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Rentable? Sí o no, con costes nuevos como el packaging y el reparto. ¿Cómo haces el reparto? Eso también veremos con OBUSIT, que nos puede contar su caso, reparto propio, gran plataforma local, que funciona mejor. ¿Quién hace el delivery? ¿Quién lo produce? Si tu personal está en ERTE, si en cambio estás ya abierto, ¿cómo lo compatibilizas con tu servicio? ¿Haces un local aparte para el delivery, pero implica una inversión? Que os pongo algunos ejemplos, que tiene riesgo hacer la inversión, pero lo haces también para crecer, porque al crecer rentabilizas por tener más capacidad de producción, pero también necesidad de tener más demanda. Y desde luego también habrá que ver las consideraciones sanitarias que ahora veremos con José Ángel. Bueno, al final, conclusión, sobrevivirá o no a corto o medio plazo,
va a depender, yo creo, de cada negocio. No es lo mismo un negocio con espacio para seguir produciendo que otro que no lo tiene, pero se vislumbra un cambio claro en el sector gastronómico por parte de la oferta y por parte de la demanda. Y bueno, yo después de esta introducción muy rápida, no sé, que me gustaría que empecemos a lo mejor, cierro aquí ya este documento, acordaros de que si queréis hacer preguntas lo podéis hacer a través del chat, no de preguntas y respuestas, yo las iré anotando y reagrupando, y yo creo que podemos empezar con José Ángel. Con José Ángel Viñuela, jefe de Seguridad Alimentaria de la Xunta de Galicia, ¿vale? Porque creo que quizás uno de los puntos que más le preocupa al sector y a los hosteleros es saber cuál es la parte de regulación desde el punto de vista sanitario para poder hacer delivery y takeaway. Mañana quiero hacer delivery, ¿qué tengo que cumplir para hacerlo? Porque estoy sacando la comida de mi establecimiento. José Ángel, creo que tienes que conectar el micro. Ya está. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bien, en principio, yo entiendo que estamos partiendo de una base, que es que los que quieren reorientar su negocio son ya negocios de hostelería consolidados. Digo consolidados que antes de toda esta situación ya tenían una trayectoria y una línea de negocio, con lo cual todo es mucho más sencillo. ¿Por qué digo esto? En principio, no existe ningún requisito sanitario adicional para que tú puedas, o en base a los cuales la autoridad competente pueda decidir que tú puedes hacer delivery o tú puedes hacer takeaway o tú puedes hacer otra modalidad de venta, ¿no? Porque al final no dejan de ser modalidades de venta. ¿Cuál es el reto que puede suponer? O sea, ¿cuál es el reto? Partiendo de eso, insisto, de la premisa de que no hay ningún requisito legal adicional para que un hostelero se pueda dedicar o pueda cambiar su línea de negocio. Sí que hay que tener en cuenta determinados factores. Es decir, vas a dar el salto, y aquí yo no voy a explicar nada nuevo que no sepáis los que os dediquéis al sector. Vais a dar el salto de estar elaborando un producto para ser consumido in situ a estar elaborando un producto o bien para ser vendido a lo largo del día o del periodo que tengáis abierto para venderlo, con lo cual va a requerir a lo mejor unas condiciones específicas de mantenimiento, de conservación, que de otra manera no las teníais porque se está procesando el alimento tan pronto se pide. Y ahí sí que va a obligar al operador, digamos, al responsable, al hostelero, a extremar, digamos, las medidas de higiene, las medidas de protección que tiene que tener. Básicamente porque su única responsabilidad, su única, desde nuestro punto de vista, la principal responsabilidad del hostelero es poner en el plato del consumidor un producto seguro, ¿vale? Entonces, todas las prácticas, las situaciones que supongan un incremento del riesgo por la elaboración, manipulación, etcétera, almacenamiento, emplatados, servido, etcétera, del producto, bueno, pues lo tienen que revisar y adecuar sus procesos y sus sistemas de control a la nueva realidad. Perdona, ¿ahora me oís? Creo que sí, ¿no? Cualquier hostelero que quiera empezar a hacer delivery ahora durante el cierre en Galicia o antes, o si se plantea hacerlo en el futuro, directamente podría hacerlo siempre que cumpla asume la responsabilidad derivada igual que si estuviera sirviendo el plato dentro del restaurante, entiendo. Sí, correcto. Digamos que la única condición previa que se le pone es que antes estuviera haciendo comidas. Es decir, si me vas a montar un negocio nuevo, estamos hablando de otra cosa. Lo que ya estabas haciendo era dar comidas, vale, de acuerdo, vas a cambiar de formato, perfecto. Claro. Tú tienes que saber lo que haces y las responsabilidades que asumes. Perfecto, muy bien. Pepe, igual tú nos puedes contar vuestro caso, ¿no? Que Pepe te planteabas hacerlo ya en la radio, si no me equivoco, en Santiago en algún momento, pero justo ocurre todo esto, estos meses no pones en marcha nada, ni en la radio, ni desde Pollo, desde Pontevedra, pero ahora hace como 3 o 4 semanas, antes justo del puente de Todos los Santos, que es cuando
cerrase el restaurante por las restricciones en Galicia, es cuando lanzáis el delivery con oferta o estilo de la radio, pero desde Pontevedra, y ahora lo habéis ampliado a Santiago. Sí, justo. A ver, creo que hay un montón de cosas. O sea, empezamos a hablar del delivery y tú, Marta, empezaste a hacer unos pequeños esbozos, pero es que es muy complejo todo, o sea, todo esto. Lo primero, creo que a colación de lo que decía José Ángel, lo primero que hay que tener en cuenta, y yo siempre digo que lo más importante, o sea, la primera premisa cuando cocinamos, la primera no es que esté rico, esa es la segunda. La primera es que sea salubre, es decir, que no nos provoque un problema de salud con el propio tratamiento. Y esto es algo que tenemos que primero que calibrar, primero que nada, antes de plantear la siguiente cosa. Es decir, no es lo mismo cocinar en un restaurante con la inmediatez, ¿vale? Que en donde tiempo disminuye el riesgo a algo que no se va a consumir en el momento inmediato ya, que va a necesitar un tiempo de desplazamiento desde que el rider llega a tu casa o desde que un takeaway, es decir, una persona recoge y llega a su domicilio. Entonces hay primero un riesgo sanitario que debemos conocer, y yo empezaría porque creo que es muy importante, o sea, incluso dedicaría solo, o sea, un capítulo a hablar primero de la seguridad, porque esto es lo primero. Y lo segundo es que esté rico. Es decir, o sea, vale que en Galicia lo salvamos todo por o bien que me sabe por lo mal que me sienta. Pero no vale. No, o sea, esto no. Entonces, lo primero, tenemos que estar seguros de qué es lo que vamos a poner en servicio para que no provoquemos ninguna intoxicación, que el riesgo es mucho mayor que cuando lo servimos, y creo que José Ángel, como le veo que asiente, creo que está de acuerdo, que es súper importante toda esa primera parte. Entonces, lo primero es que tienes que saber qué adaptas a tu servicio de delivery o takeaway antes de lanzarlo. Primero, por esta. Segunda, porque pierdes cierto control sobre ello, y entonces cómo va a recibirlo el cliente. Creo que hay muchas cosas que se han abierto que es muy importante. Es decir, o sea, el delivery, primero, el delivery ya existía. Nos hemos sumado nosotros ahora. O sea, que nadie crea que hemos creado un concepto nuevo ni que se ha lanzado algo nuevo. Lo único es que hasta ahora el concepto que teníamos de lo que era el delivery, era un delivery, digamos, de una cocina muy básica, muy elemental, y no a lo mejor, o sea, no teníamos opción a conseguir tantos platos y tanta diversidad como lo que tenemos ahora. Esto creado, o sea, de cara al consumidor, porque yo siempre digo, primero tienes que sentirte consumidor para entender lo que queremos para poder crear una buena oferta, ¿no? Antes yo a lo mejor no podía ser un consumidor de lo que era el delivery porque yo no encontraba una oferta que me satisfaciese o que digamos que superase unos estándares que yo pretendía. Hoy día es cierto que por la necesidad muchísimos nos hemos sumado a lo que era el delivery, y entonces empieza a haber una oferta tremendamente cambiar el hábito del consumidor, que antes no se lo planteaba, pero dice, pero es que yo de pronto ahora yo puedo comer cosas muy buenas, ojo, y antes a lo mejor había algunas, pero la verdad es que por suerte ha subido mucho el nivel medio de lo que era el delivery, y esto va a replantear muchas cosas. Es decir, o sea, el consumidor que antes no se planteaba consumir, ahora sí. Seguramente por esto, porque nos hemos encerrado y porque ahora tenemos una necesidad y una obligación, pero nos va a cambiar un hábito, y de pronto nos damos cuenta que no solo voy a poder pedir con todo respeto, o sea, una pizza mediocre o tal, sino que de pronto vamos a poder, bueno, pues como tú decías, o sea, David, un 3 estrellas Michelin, de pronto uno de sus negocios principales está convirtiendo en el delivery, y de pronto yo voy a poder, o sea, optar a ello, ¿no? Y esto va a cambiar pues muchos conceptos. Nosotros, cuando empezamos a hacer delivery, lo primero que yo me planteé es decir, ¿qué puedo hacer? Es decir, lo que tenía muy claro es que Casa Soya no es un concepto de delivery, y por lo tanto yo no puedo plantear Casa Soya como concepto de delivery. Pero tenía este segundo concepto, que es la radio, en donde sí había muchas cosas que yo las podía adaptar para el delivery. Primero, para que una seguridad alimentaria. Segundo, para que viajasen bien y llegasen bien o sea, el futuro consumidor. Y luego que conceptualmente creo que sí es un concepto que podemos hacer. Vale, entonces una vez sé qué oferta puedo lanzar, me empiezo a preparar
pues para ello, ¿no? Y entonces empiezo a adaptar cosas y como tú dices fue el concepto de lo que es pues la Radio Pepe Soya. A partir de ahí nos dimos cuenta que es relativamente complejo, no tan sencillo. Es decir, por lo que decía Ana al principio, es decir, el tema de adaptar todos tus soportes, ¿no? O sea, de pronto yo me vi que tenemos un despliegue absoluto en el restaurante que digo, menos mal que me pilló con el restaurante cerrado, ¿vale? Porque ahora sé qué es lo que necesito y cuando reabra sé cómo tengo que adaptarme si quiero seguir manteniendo esta oferta, porque realmente es un despliegue absoluto de formatos, de soportes, de incluso explicaciones, porque muchos de esos platos no pueden ir terminados y entonces tengo que mandarle 2 o 3 elementos, cómo hago que ellos lo identifiquen, cómo les doy unas pequeñas instrucciones para que ellos lo puedan entender en casa, montarlo. O sea, quiero decir que es algo a los que nosotros mismos tuvimos que adaptarnos y digo, tuve la suerte de que me pilló cerrado y pude centrarme absolutamente solo en esto, pero necesita un aprendizaje que nosotros conocíamos. No es tan fácil como que yo lo que cocinaba se lo voy a mandar, no. Tengo que entender también cómo hacerlo viajar hasta nuestro consumidor final, ¿no? A partir de aquí es eso, o sea, lo más importante es esto, o sea, tener claro qué puedes hacer, qué debes hacer y luego empezar a entender al consumidor. Es decir, porque es que yo estoy viendo en estas 3 o 4 semanas que llevamos ya en Pontevedra, 2 en Santiago, empezamos a entender incluso cuál es nuestro nicho de mercado. Y sabemos, ahora entendemos por qué tenemos más pedidos ciertos días a ciertas horas y menos a otras horas, ¿no? Entonces tienes que empezar a entender. El delivery es un mercado muy amplio, ¿no? Y que en principio tienes que entender también que es muy impulsivo. Es muy impulsivo. Yo estoy en casa, de pronto me encuentro muy cómodo viendo una película en casa y no quiero salir. Y lo que quiero es que me lo hagan llegar a casa. Por eso, a colación de lo que tú decías, o sea que al principio yo he ido tomando como unas pequeñas notas, ¿no? Igual me estoy extendiendo mucho, párame en donde quieras o desgranamos cosas, ¿no? Pero en principio, cuando tú hablabas, lo que decía Ferran, bueno, voy a diferir respecto a lo que él decía. No, creo que el delivery es más importante que el takeaway. Es decir, porque es que justamente lo que se trata es que yo sea capaz de poner en su casa. Es decir, la comodidad, esta facilidad de que de pronto yo desde mi casa sentado en mi sofá, porque en ese momento de pronto no quiero salir, de pronto quiero recibir todo esto. Entonces, bueno, tengo que tener la aplicación que me permita acceder a toda una serie de ofertas. Y ahora mismo estamos desarrollando toda la parte del software. Es que es muy nuevo, es que nos ha pillado todo muy, muy a golpe, ¿no? Y de pronto estamos viendo otras necesidades. Entonces, toda esta parte del software que ya hay mucho, pero que obviamente yo creo que tenemos que seguir mejorando y seguir ampliando. Luego, el tema de reparto, ¿no? O sea, empresas especializadas en ello. Muchos, creo que al principio yo desde el principio no, lo tuve muy claro que yo no podía hacerlo, pero sí muchos colegas vi que cayeron en un pequeño error de decir, reparto yo. No, tenemos que, tiene que haber empresas muy segmentadas, ¿vale? Para que esto sea muy eficaz y muy bueno, como el caso, que nos acompaña José de Obvious, que por ejemplo yo con ellos estoy asociado con ellos en Santiago, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es otra logística muy muy distinta y que no podemos pretender controlar nosotros toda esa parte de la logística. Entonces es fundamental que aquí empecemos a unirnos. Por un lado, empresas que hagan software y que nos faciliten incluso cómo nosotros recibimos los pedidos, cómo el cliente puede hacerlo, los pedidos, nosotros adaptar nuestras ofertas y qué es lo que vamos a hacer, y luego la parte de lo que es el servicio propio, o sea, esa logística de hacerla llegar, porque yo creo que es fundamental. Difiero, insisto, con lo de Ferran, el takeaway es una parte que está ahí, ¿vale? Que está ahí y que tal, pero yo creo que la parte fundamental va a ser en que yo pueda hacerlo llegar a su casa. Creo que el takeaway es otra herramienta, pero entonces es decir, que yo de pronto detecte
un centro de consumo que puede ser cerca de unas oficinas, porque todo esto es un cambio muy grande, ¿no? Y de pronto ahora intentaremos, yo creo que acortar nuestras jornadas laborales, vamos a tener solo media hora para de pronto comer y de pronto yo pueda bajar de mi oficina a la plaza que tengo al lado del edificio y que tenga un punto que me surta para poder comer y para poder hacer una comida rápida. Esta imagen que siempre veíamos como pasa en Estados Unidos, ¿no? Bajaban en las zapatillas, se sentaban pues en el parque, comían algo y volvían a la oficina. Esto es algo que, o sea, que viene y que vamos a llegar. Entonces, ese sí es un concepto más de takeaway. Pero takeaway yo creo que en un restaurante cada vez va a ser menos y más buscar una plataforma que le haga llegar al consumidor. Esta es la gran ventaja del delivery. Es decir, no tengo que desplazarme yo, sino que me hacen llegar a mí lo que yo quiero y pretendo en ese momento. Esto creo que es importante, ¿no? He desgranado también un montón de cosas, ¿no? A partir de aquí, si queréis, vamos dando paso al resto de los ponentes y vemos pues con las preguntas o con lo que vosotros queráis, ¿no? Muchas gracias, Pepe. No, muy interesante, además, ahí con cosas que has comentado. Es verdad, yo creo que Ferran también lo que dice, que está claro por dónde vas tú y creo que por dónde va él, que quizás ve más complicado para un negocio pequeño de hostelería meterse a montar un delivery. ¿Qué ocurre? Que probablemente el delivery a medio o largo plazo va a haber demanda por ese cambio de hábitos, ¿no? Y es bueno ya empezarse a plantear cómo ponerlo en marcha. Y es muy interesante ese enfoque tuyo que dices. Y luego también interesante lo del takeaway vinculado como con centros de consumo, que de repente un sitio donde hay clientela de negocio. Aquí en Madrid pasa, por ejemplo, los hermanos Sandoval con Coquetos, si los asistentes si quieren echar un vistazo, es como un ejemplo para mirar. Ellos iban a abrir el restaurante el 14 de marzo, creo que era, no lo pudieron abrir, lo inauguraron el 15 de mayo directamente con delivery. Ellos ya tenían previsto hacer delivery antes. ¿Qué hacen ahora? Hacen delivery con Globo para hacer los pedidos, pero luego se encargan ellos del reparto, por ahora lo prefieren hacer así, aunque es una complejidad, pero al mismo tiempo dicen que como por su zona, está en la zona de la Plaza de Colón, muy céntrico en Madrid, hay muchísimas oficinas, sí que están detectando mucha gente que baja a coger una crema de verduras y plato, algo rápido para comer. El menú del día en un lugar se ha reemplazado muchas veces, aparte por el teletrabajo en casa, donde a su vez también puedes pedir delivery, por ese tipo de llevarte un menú para llevar en takeaway o pedirlo vía delivery, total. Interesante lo del reparto, porque tenemos a José Manuel Yello de Obvious Eat, que has dicho que trabajas con él para los repartos en Santiago. José Manuel, cuéntanos, porque sois una empresa súper joven, que os habéis lanzado y en poquísimos meses, si no me equivoco, empezasteis a operar ahora hace 3 meses y en poco tiempo ya tenéis muchos clientes en Santiago. Cuéntanos un poco. Ahora sí me oye, ¿no? Perfecto, pues buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que Pepe se ha explicado muy bien y coincido mucho en muchas cosas. Mira, nosotros personalmente empezamos el 7 de septiembre, tenemos muy poquito tiempo, hemos visto una acogida enorme por parte de los clientes de Santiago y por la restauración aquí de Santiago. Todos los hosteleros, unos más que otros, desde luego se han sumado a este proyecto desde el principio. Y con respecto al delivery y todo lo que estamos hablando ahora, mira, yo tengo que decir que el delivery, como bien decía Pepe, y creo que ya todo esto lo sabemos, no apareció ahora, no se inventó ni por nosotros ni por ninguno de los que lo estamos utilizando ahora, pero sí es verdad que están haciendo. Y como todo proyecto, toda empresa que están haciendo, le falta la parte de maduración, porque hay una guerra muy reñida con absolutamente todo. Yo aquí en Santiago me he topado con muchísimas cosas, mira, ordenar un poco las ideas, ¿no? Porque tengo muchas cosas que comentar, sobre todo empezando por lo último que comentabas de cómo los hermanos Sandoval, me parece, ¿no? Ahí en Madrid, que están trabajando con Globo y prefieren repartirlo ellos. Bueno, eso tiene un motivo. Estas empresas pues tienen unos costes cerca del 35 al 30% de comisión sobre el producto. Entonces, claro, cuando tú te lo repartes, ellos te quitan la mitad aproximadamente de ese coste. Entonces, esa debe ser la principal motivación que tengan en ese restaurante para hacer esa modalidad. Pero sin duda, lo que estamos hablando, externalizar el servicio de delivery con una empresa especializada, es que yo no le veo otra salida. Todos los demás intentos que vayan por el medio que quieran que sea rentable, van a fracasar, porque
nosotros nos estamos dando cuenta a solo 2 meses y poco de estar abiertos de que necesitamos una cantidad de empleados increíble, que nuestra logística no era la que decidimos al principio, que nuestra plataforma aguanta un tráfico increíble de más de 5.000 visitas al día, pero que necesitamos más. O sea, estamos a tiempo completo. Yo estoy aquí ahora en el webinar y estoy recibiendo mensajes y hablando con mi equipo de cosas de logística porque todos los días está siendo mayor la demanda semanal. Entonces, si nosotros nos estamos dedicando 24/7 a ese servicio, a esa logística para que el cliente y el consumidor sea el principal beneficiado, imagínate que un restaurante, aparte de idear su plato, de modificar su carta solo para el delivery, también tenga que estar pendiente del desarrollo, el diseño de una aplicación, la plataforma, cómo llega, los horarios, los posibles inconvenientes. O sea, te digo que ni siquiera es factible proponérselo. Con respecto a lo del takeaway, yo también, eso con mucho respeto para Ferran, pero yo creo que eso es solo ver las estadísticas. Nosotros ni siquiera yo creo que no llega ni al 12% de nuestra facturación lo que se reconoce como takeaway. Entonces, el takeaway no deja de ser, pues bueno, una herramienta que sí, que puede estar allí, pero para nada figura como modelo de negocio. O sea, la gente lo que está pidiendo es la experiencia y en nuestro caso concreto, con restaurantes como el de Pepe y algunos otros aquí en Santiago que nunca se habían sumado a la comida a domicilio, representa una mejor experiencia para el cliente. Yo como consumidor siempre quise comer. Yo he ido varias veces a la radio de Pepe Soya, me he sentado allí y también varias veces me he quedado fuera porque está a tope. Entonces, en esos momentos es cuando el delivery entra en acción y me da a mí la posibilidad pues de pedir para mi casa y tener una experiencia que también es maravillosa porque a ti te permite formar parte de la preparación de muchísimos platos de Pepe Soya, agasajar a tus invitados. Muchísimas veces yo me encontré con mi abuelo, que era una persona mayor, que a lo mejor, pues yo qué sé, meterlo en este tipo de restaurantes, que a veces son unos más modernos que otros, incómodos, ¿sabes? Yo decía, bueno, pues mi abuelo se va a quedar sin probar esta comida para siempre. Ahora llevándola a casa, preparándola allí y teniendo un momento familiar, pues también puedes disfrutar de lo mismo, de la experiencia igual de la comida. Y nosotros los consumidores lo que queremos es la comida de ese restaurante, como que el formato, por decir así, esa pizca de sazón que te diferencia de otros sitios, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy contentos, por ejemplo, aquí en Santiago, de haber nacido con medios propios. Nosotros por ahora no dependemos de absolutamente nadie, ni en la parte logística, ni en la parte de software. Estamos mejorando muchísimo. Somos una empresa que nació aquí con limitaciones, pero que estamos dando muchísimo de nosotros para satisfacer. Y la verdad es que estamos muy contentos porque todos los días lo estamos haciendo mejor, porque todos los días la demanda está subiendo y porque en nuestra opinión esto llegó para quedarse y como decía Pepe, el modelo de consumir, de la motivación del cliente para pedir está cambiando. Yo creo que siempre la quiso, pero los que no estábamos adaptados éramos nosotros, los restaurantes o las empresas de reparto. Yo creo que ahora la guerra viene, y la guerra en el buen sentido de la palabra, pero una guerra feroz viene con el packaging. Es muy importante. Yo creo que las empresas de packaging ni siquiera estaban preparadas para esto y ahora se están viendo desbordadas de pedidos porque todo el mundo tiene sus solicitudes especiales, sus alimentos particulares. Ahí viene una guerra fuerte y sinceramente hay una guerra de lealtad con todo el mundo, con el consumidor y con el restaurante en cuanto a los precios. Nosotros, desde luego, yo te puedo decir que nuestra empresa no está perdiendo. Y nosotros cobramos el 10%, ¿vale? Más una parte del envío al cliente o al restaurante para que el cliente se vea beneficiado. Hay precios muy superiores, entonces yo no me imagino cuál es la ganancia de toda esa gente. Entonces yo creo que se puede hacer negocio y además buen negocio, ajustando muchísimo más los márgenes y permitiéndole a más restaurantes entrar en ese formato del delivery. Yo creo que viene allí, la guerra del delivery o la maduración, por no llamarle guerra que es muy agresivo, la maduración de este formato va a venir allí, en que ya no se puede seguir cobrando esos porcentajes, que nadie pretende pagarlo y la gente va a hacer lo que está haciendo con nosotros, pero en todas las ciudades, testar una empresa nueva, ver que funciona, solventar las dificultades y decir es que me renta muchísimo más por aquí que por allá. Eso es por ahora lo que está sucediendo. En vuestro caso, una pregunta. ¿Cómo organizáis o controláis que llega bien el pedido? Digamos, hay una queja de un usuario,
¿Llega a la caja del restaurante o llega a vosotros? Es un punto clave que creo que preocupa muchísimo a los hosteleros, que a lo mejor el caso de los Sandoval y Globo va por lo que tú dices, pero también va porque para ellos es más seguro hacer la entrega a ellos. Incluso hacen casi con un servicio de camareros de ellos que han reciclado, digamos, a entrega en vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Y creo que es clave, que a mucha gente al final le puede preocupar ese punto de la entrega, ¿vale? Pues mira, nosotros, como no, desde el principio, y además hay un porcentaje de reclamaciones, obviamente que asumimos, y muchas tienen que ver con nuestra responsabilidad, otras tienen que ver con la responsabilidad del restaurante, y otras, sin embargo, tienen que ver con lo que es el transporte en sí. Tú no te imaginas, me encantaría solo charlar un día solo de todas las cosas y las incidencias que pueden pasar sin que realmente sean ni responsabilidad del local ni de la empresa de transporte. O sea, los repartidores se quedan pues con motos averiadas por cualquier circunstancia, se caen lamentablemente porque van en moto, se quedan sin batería en el móvil por cualquier circunstancia. Todo este tipo de cosas suceden durante un servicio. Para el cliente, y nos hemos dado cuenta de esto, lo primordial es que haya una parte responsable detrás. Nosotros trabajamos íntimamente ligados con el restaurante. Nosotros nunca podemos decir fue culpa del restaurante, aunque lo sea, porque también en el restaurante pasan cosas. Claro, en el restaurante se puede ir la luz, en el restaurante se puede fallar el internet y no recibir el pedido, en el restaurante se pueden saturar de pedido, equivocarse con una cosa, se puede caer, imagínate, desde los callos tan buenos que hace Pepe, se puede caer la olla entera. Entonces, ahí hay que resolver. ¿Qué pasa? Que cuando tú intentas escapar de realmente la responsabilidad de darle una solución al cliente es cuando él se molesta. Hay clientes como otros, porque son unos más intransigentes que otros, pero en la mayoría de los casos, cuando tú llamas al cliente, le comunicas lo que ha sucedido, que ya tienes una solución, ¿vale? Y que simplemente es un inconveniente, todo el mundo incluso lo agradece. Nosotros hemos llevado pedidos fuera de hora. Yo tengo que confesar que la primera semana que como que explotó el boom de Obvious en Santiago, nosotros pasamos de recibir en todo el día 70 pedidos a recibir 150 pedidos en una hora. Ese día no le miento a nadie. Hubo pedidos que llegaron media hora tarde, hubo clientes que les tuvimos que devolver el dinero e invitarles a la misma comida, pero toda esa gente, yo te digo que el 98% de esa gente lo agradeció, te recibía con una sonrisa, te decía, bueno, espero que mejores normal, pero claro, nadie se había imaginado lo que había pasado internamente. Era como una explosión de que te conocieron no sé en qué momento y entonces te empezaron a pedir y tú no estabas totalmente preparado. Nosotros para ese momento teníamos 8 repartidores y no nos llegaron. A día de hoy tenemos 30. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que llegue bien en hora? Bueno, estamos mejorando todo el tiempo esos procesos. No todo puede ser informatizado y nos hemos dado cuenta que el informatizar absolutamente todo también tiene grandes errores y más difíciles de solventar en el momento del servicio. Tenemos gente detrás de ese ordenador gestionando muchísimas cosas, gestionando repartidores y todo eso. Y las incidencias simplemente, cuando son de tiempo, cuando son por las razones que sea, simplemente contacto directo con el cliente y constante. Ahora mismo hay una saturación en el restaurante porque tiene muchos pedidos, va a salir 5 minutos tarde, pero te va a llegar. No ha salido, tu comida está en buen estado, tu comida está caliente. Te aseguro que, excepto una persona que no le valga nada, esa es la que lo recibe y ya he llegado tarde. Yo personalmente entregué pedidos cuando estamos saturados y me han dado propina, una sonrisa, no te preocupes, muchas gracias. O sea que es normal, es igual, pasa en los restaurantes igual. Lo que nos sucede a nosotros repartiendo pasa en los restaurantes. Muchas veces vas a un restaurante y no sabes por qué en la cocina se están tardando con tu plato, porque allá adentro hay un mundo. Pues ahora se están juntando dos mundos que tienen incidencia, o sea, doble incidencia entonces. Pero bueno, siempre con responsabilidad. Has citado el tema del packaging. Le quería preguntar tanto a José Ángel como a Pepe por el packaging. A José Ángel más desde el punto de vista de qué puede o tiene que considerar un hostelero a la hora de elegir los envases para transportar la comida. También un poco desde un punto de vista sanitario, si hay alguna consideración o algún consejo que puedan tener en cuenta. Y luego a Pepe, cómo eligió él el packaging o lo está eligiendo ahora para que llegue bien la comida y viaje bien. José Ángel. A ver, sí, estoy escuchando atentamente. A ver, el tema del packaging, salvando o quitando todo lo que tenga que ver con diseños y con requisitos específicos de formas, de modelos y demás, lo único que tiene que cumplir es que sea un material seguro y un material apto para estar en contacto con alimentos, ¿vale? Partiendo de esa premisa, vale todo. Es decir, me da igual que tenga forma de flor, de pelota, de caja,
allá cada uno y allá su inventiva. Lo que no puedes transmitir sustancias nocivas al alimento. A partir de ahí, pues Pepe te explicará seguramente muchísimo más cómo lo trabajan, cómo lo piensan, cómo lo diseñan para cada plato, para general, no sé, cuestión de marketing puro. Pepe. Voy. Pepe, ¿cómo Bueno, primero que nada, me gustaría antes enlazar un poquito con lo que decía José para solo un poco redundar pues en la idea de lo que es el delivery, el transporte y esa empresa que se encarga de hacerlo llevar. O sea, en los restaurantes tenemos que verlo como que esa empresa de delivery es nuestro camarero. ¿Vale? O sea, entonces, que tan importante como cuando los cuidamos en casa, es decir, que, o sea, el servicio, cómo lo hace y tal, es importante contar pues con una empresa que funcione como un camarero. O sea, tenemos que verlo así, es decir, o sea, el delivery es el camarero que va a hacer llegar tu producto igual que cuando estamos en el restaurante, que lo hace llevar a su cliente. Entonces, hace falta tener también esa misma complicidad, o sea, esa complicidad, ese conocimiento por parte de la empresa que lo lleve, porque es tu camarero, y digo, o sea, no que no suene despectivo, o sea, quiere decir, es la misma función, ¿no? Entonces tenemos que vernos como eso, como es tu empresa de camareros, ¿vale? Esto es lo primero, y por eso creo que es muy, muy importante buscar, y dentro de ello, claro, o sea, a todos nos ha cogido esto como que se ha incrementado muchísimo más de lo que nosotros esperábamos y podemos entrar en ciertos errores, o que se provoquen ciertos fallos que tenemos que ir solventando, mejorando y conociendo un mercado al que todos llegamos ahora pues muy nuevos. Luego, el tema del packaging. Bueno, pues por un lado, nosotros, es decir, hoy día, por suerte, hay unos estándares ya obligados en cuanto a cuáles son, o sea, los packaging que son, concebidos para comida. O sea, obviamente tú tienes que usar estos, tienes que elegir, pero es que ya están ahí, es decir, no es tan complejo. O sea, tenemos que buscar cuáles son, o sea, soportes alimenticios. Lo que no vale es meterlo en cualquier bolsa, en cualquier paquete. Nosotros está claro que, o sea, que para nosotros es súper importante cuidar pues la imagen también de lo que hacemos, pero están ya pues en el mercado. Buscamos dentro de los estándares porque es muy complicado crear tu propio packaging, sobre todo en este lapso de tiempo tan cortito en el que nos hemos incorporado y tenemos que tenerlos, ¿no? Entonces esto es fundamental. Luego a partir de ahí nosotros pues lo que buscamos también es que sea dentro del punto más sostenible. O sea, nosotros lo que buscamos siempre es que sean los soportes, evitar los plásticos en lo máximo posible, ¿no? Por un tema de lógico, de sostenibilidad, ¿no? Y dentro de ello también pues intentar adaptarlo a que piensa que va a ser parte de la imagen que va a recibir tu cliente. Entonces para nosotros sí es importante, a pesar de que todos al final creo que recurrimos a unos estándares que ya hay, pero dentro de ello tratamos de personalizarlo. Por lo que te decía, nosotros siempre dentro de cada pedido van unas pequeñas instrucciones para que tú como cliente recibas y puedas montar en tu casa el plato, cómo identificamos los distintos elementos que van dentro de un plato, pues a base de etiquetas de ciertos colores, para que sepas que, yo que sé, pues el caso del taco Filloa, donde recibirás pues por un lado la crema pues aguacate, por otro lado la cebollita con el cilantro, no sé cuánto, que sepas identificar cuál es de tal, por unas etiquetas, o sea, de colores que pegamos encima de cada cosa, pero sobre todo buscamos un packaging que sea, bueno, también eso, más natural. Hemos ido a recipientes principalmente lo que es cartón. Desgraciadamente no hemos podido evitar el plástico en el 100%. Creo que poquito a poco iremos consiguiendo que sí evitemos al 100% plástico, y luego creo que hay una segunda parte que es tratar de reeducar al cliente final, que es lo que hace también, o sea, que luego separe lo que es el recipiente dentro de pues los reciclables, de orgánicos por otro lado. Bueno, es un poquito toda una serie, pero insisto, o sea, son cosas que nos han llegado tan en avalancha, ¿no? O sea, que de pronto hay un montón de cosas a las que nos estamos acostumbrados y que tenemos que ir adaptándonos también, y poquito a poco iremos mejorando todo ello, tanto nuestros proveedores, que cada vez tienen pues más oferta. Claro, esto es un mundo que de pronto todos les reclamábamos cajas de no sé
sé qué, y entonces a veces hasta estaban agotadas, porque ni ellos tenían stock suficiente en este último mes para poder servirnos, ¿no? Pero en general creo que es un mundo. Ojo, yo creo que es un mundo al que hemos llegado ahora que se va a quedar. Estamos ahora mismo buscando cuál es nuestro punto valle, ¿vale? No hemos llegado. Habrá puntas que serán reales y otras menos, y otras un poco más irreales. Ahora mismo la hostelería en Galicia, como comentabais desde el principio de todo, está cerrada. El viernes empiezan a reabrir ya ciertos concellos y entonces el cliente podrá salir al restaurante otra vez y suponemos que volverá. Pero también es cierto que el delivery, no es algo que vaya a morir, sino que ahora tendrá que buscar su nicho de mercado y nosotros mismos, es decir, nosotros en Santiago hemos notado el primer fin de semana tuvimos X demanda, el segundo fin de semana conseguimos un poquito más. Hay que ir posicionándose también, tenemos que ir un poco ganando también una pequeña cuota de mercado y el delivery se irá implantando y esto necesitamos también un poquito de tiempo. Pero yo creo que es una tendencia que se va a quedar aquí y que vamos a abrir nuevas vías, como lo que comentábamos antes, el que está trabajando pues en una oficina que tiene pues media hora, 45 minutos y de pronto el delivery le va a abrir una opción más, ¿no? De decir, bueno, pues puedo consumir esos 45 minutos y comerlo en cualquier sitio pidiendo a un local y que me lo traigan a tal, o bien por un punto, como lo que decíamos, de pronto que se establezcan puntos en todas las ciudades en donde son puntos de reparto de takeaway, que es otro nuevo negocio que irá apareciendo y que se irá implementando. Por eso digo, tenemos que conocer ahora, tenemos que llegar exactamente a dónde está la cuota de mercado. Hasta ahora yo creo que desconocemos. Lo que sí tengo claro es que es algo que se va a quedar aquí, ¿no? Que va a convivir a partir de ahora. Gracias, Pepe. José Ángel, ¿hay alguna pregunta para ti que insiste en esa parte como de regulación, que yo creo que a la gente de regulación sanitaria, que a la gente le preocupa o le inquieta un poco? Vuelven a preguntar y creo que no, que habían dicho que no era necesario, pero por si acaso, ¿no es necesario ningún tipo de registro sanitario para hacer delivery similar al catering? A ver, tal como se está planteando, el takeaway o el takeaway obviamente es simplemente comida para llevar, que supongo que fue la solución más fácil para muchos hosteleros para no cerrar los negocios cuando hubo la prohibición, cuando se prohibió, se cerró la hostelería, pues una forma de sobrevivir o, sin más, ir tirando para no ahogarse, pues fue vale, cierro al público, hago mis platitos y me los llevan. Vale, eso por un lado. Sí que estoy de acuerdo, a ver, el takeaway tiene un recorrido muy corto, tiene un recorrido para lo que es decir, pues en estos momentos de crisis, que está todo cerrado, es una posibilidad para que no se muera el negocio, etcétera, etcétera. Más futuro va a tener el delivery posiblemente. Requisitos adicionales no hace falta ninguno. A ver, siempre insisto, estamos partiendo de una base que es un restaurante que ya está abierto y lo que ha elegido es una modalidad de venta, ¿vale? Una modalidad de venta puede ser un takeaway, yo cierro, vienes, te llevas, puedes inclusive traer tu recipiente, yo te sirvo, te lo llevas a casa y te lo comes, o llamas a una empresa de delivery que te hace la gestión, te lleva el producto, que elabora un restaurante para ti, ¿vale? Eso entra dentro de la restauración colectiva, tal como ahora la tenemos clasificada, digamos, ¿no? Entonces, para eso no hace falta nada adicional. Ahora bien, si tú lo que vas a instalar es una cocina central, donde vas a hacer tus platos, donde no vas a tener contacto con el cliente, donde vas a realizar tu venta vía web, aunque te lo lleve una empresa de delivery a casa, etcétera, tu ámbito. Porque, a ver, aquí estamos hablando de ámbitos locales. Entiendo yo, desde la ignorancia, porque ahí digamos que los establecimientos y los profesionales nos llevan siempre como medio cuerpo de ventaja. Son más innovadores que la autoridad a la hora de regular y de normalizar cosas, ¿vale? Yo entiendo que estamos hablando de un comercio de proximidad, ¿vale? Un comercio de proximidad, un negocio de proximidad donde, pues puedes estar en un radio de 30, 40 kilómetros y ya me parece una pasada, menos, ¿vale? Si digamos que si tu ámbito sigue siendo ese mismo, es un comercio local, para eso no montas una empresa de catering. Las empresas de catering nacen con otro fin. No se van a circunscribir a su... Podrían hacerlo, pero lo normal no es que se circunscriban a su concello, a su ayuntamiento, sino que, pues ofrecen servicios a otro tipo de clientes, a colectividades, etcétera, etcétera. Esas sí necesitan estar dadas de alta en el Registro General Sanitario de Alimentos, ¿vale? Pero un restaurante
pues como habla Pepe Soya de la radio, o otros que pueda haber por ahí, que deciden y dice, bueno, pues voy a empezar a trabajar de esta manera. Digo, perfecto. A mí la única duda, y digo la única duda, pero es simplemente por ignorancia, por no de la vieja escuela. Entonces, a mí todos estos conceptos innovadores me cuesta mucho. No hago uso del delivery, bueno, son hábitos y vale, otros vendrán que lo harán. Una duda que sí que quería plantear es decir, cuando la información que en el restaurante se da al consumidor en referente al tema de alérgenos, ingredientes del plato y demás, a la hora de hacer el delivery, ¿cómo se la facilitáis? Porque ya estaríamos hablando de comercio por Internet, ¿vale? Que tiene unas normas relativamente concretas, bueno, no relativamente, tiene unas normas concretas en cuanto a que el ciudadano tiene que tener toda la información antes de finalizar la compra, etcétera, etcétera. Entonces, quería preguntarlo, sin más, es simplemente para saber yo también cómo se hace eso, porque, insisto, no tengo descargada la app de OISIT y no sé cómo se cierra el ciclo. Pepe, ¿no? Pepe, ¿nos cuentas? Sí, bueno, pues dos cosas. Una, respondiendo a José Ángel, el tema de información sobre alérgenos y eso, o sea, eso es lo más fácil, porque tú, igual que cuando haces pues la carta que aparece pues en Obvious o en Cairo o no sé qué, pues cuando escribes eso el plato, automáticamente tienes que poner, y debes poner, porque es información que necesita conocer el consumidor, alérgenos, ¿no? Hoy aparte está perfectamente ya regulado el tema de los alérgenos, con los simbolitos, o bueno, como lo quieras poner, pero obviamente ya está hecho, o sea, que está planteado y tú tienes que marcarlo. Eso es muy fácil. Respecto a lo que decías, José Ángel, yo creo que, yo creo que antes o después, es decir, es cierto que como las leyes, ¿no? El mundo va evolucionando y llega un punto que tienes que regular ciertas situaciones que a lo mejor en un momento no estaban establecidas y, yo creo que se abre aquí una nueva vía que, en cierto modo, desde las autoridades pues sanitarias hay que empezar a contemplar, porque esto va a ir a más y yo creo, honestamente, que sí es necesario que haya una ley específica para esto, por lo que decía, porque que la comida esté muy rica es la segunda premisa. La primera es que sea salubre. Y esto tenemos que tenerlo súper interiorizado los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y los que no lo tengamos, tiene que ser pues por imposición obligatoria. Y por lo tanto, yo creo que antes o después sí va a haber que empezar a regular un comercio que, insisto, yo creo que se va a quedar. Y que en muchos casos, que no es lo mismo hacer comida inmediata en el restaurante que plantearla para que se lleve, y puede ser comida para que se lleve pues en tu local, pero ojo, hay muchos restaurantes que están ofertando ya que de pronto, o sea, Marcos Morán tiene una fabada que te la manda a cualquier sitio de toda España, o como él, pues, o sea, Bonacho Manzano o Pedro Martino, y me salen 3 asturianos ahora mismo, pero bueno, pero como todo eso, y eso tiene que estar también muy muy regulado. Y ojo, en la industria ya estaba regulado, entonces ahora hay que pensar que esto hay que aplicarlo a el restaurante. Estas mismas obligaciones, ¿no? Tenemos que hacerlas llegar a todo el que se dedique ahora a hacer delivery. Creo que es importante que esto que se regule, que se obligue, se sistematice. Y porque todos hemos abierto un canal delivery, yo creo que, bueno, es decir, nosotros como ya tenemos empresas que hacíamos banquetes, ya teníamos pues nuestro registro sanitario y ciertas cosas, pero no todo el mundo lo tiene, y creo que es importante que se haga obligatorio para todo el mundo, para que todo el mundo conozca cuáles son las necesidades y obligaciones reales, ¿no? Entonces creo que sí hay que empezar a contemplar que se ha abierto un canal nuevo y, como tanto, hay que empezar a pensar a regularlo desde la parte pues sanitaria y desde todas las partes, es decir, desde la legal, desde la laboral, desde todas, ¿no? Desde la de la Hacienda y desde todos, ¿no? Que todos tenemos que cumplir toda una serie de normas. Sí, a ver, pues, no es por monopolizar el diálogo, pero bueno, simplemente ya hay normas, es decir, ya hay norma nacional, europea, etcétera, que recoge todos los aspectos que el profesional el operador debe de cumplir. Lo que estabas comentando me lleva a una cuestión, otra cuestión adicional, es decir, hasta dónde llega
yo en una empresa de catering lo tengo, o sea, en una empresa de catering con su registro sanitario, etcétera, tiene sus procesos pintados, dibujados. Entendemos que en ocasiones, en la mayoría de ellos, la parte del transporte y el servicio en el punto final también es parte suya, con lo cual lo tienen que integrar dentro de su sistema, evaluando los riesgos asociados a esa práctica. En este caso, cuando hay un intermediario, la empresa de delivery, es decir, supongo, y digo, estoy hablando por hablar, es un brindis al sol, supongo que habrá un contrato donde se estipulen las responsabilidades de cada uno. La cuestión que planteo, la pregunta que yo hago es, dices, vale, desde nuestro punto de vista, y digo nuestro, desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, se supone que es el operador, en este caso el restaurador o el restaurante que hace el delivery, el responsable de la inocuidad, de la seguridad del producto hasta que llega al plato del consumidor. Es decir, porque al final, Obviously, vale, presta logística, presta transporte. Estas empresas a día de hoy no están registradas porque hay un acuerdo a nivel nacional con, no quiero mentir, con la asociación no me acuerdo si es de distribuidores, repartidores, una cosa así, donde se engloban pues este tipo de actividades, tipo Globo, tipo Obviously, Just Eat, etcétera, que no necesitan estar metidos dentro del registro porque porque se considera un reparto. Entonces, la parte de reparto, digamos que no tiene responsabilidad, entre comillas, sobre la inocuidad del producto que transporta, porque se supone que el que lo elabora ha tomado todas las medidas para que llegue al final en perfectas condiciones. Entonces, la cuestión que planteo dice, dentro de la línea de negocio del restaurante, esto tiene que contemplarse dentro de su sistema, dentro de su análisis de peligros, ¿no? Más que plantearlo, casi lo afirmo. Y decir, lo debéis de gestionar de tal manera que la posibilidad de que vuestro producto acabe siendo no seguro sea despreciable. Entiendo que es así. Lo que estoy pidiendo es tu ratificación, Pepe. Sí, o sea, a ver, yo quiero dejar claro y yo lo entiendo así, o sea que el responsable real somos nosotros, más que la empresa de transporte, que al final, o sea, sobre todo en el caso de que es el delivery, es un pequeño desplazamiento que le va a llevar 5 o 10 minutos, o sea que realmente, o sea, si el producto sale bien, ellos tienen unas cajas térmicas para mantener esa temperatura, tal. O sea, quien debe controlar el riesgo, es decir, o sea, saber si yo superé la temperatura de riesgo para conseguir una seguridad alimentaria antes de metérselo a mi rider, o sea, soy yo. O sea, esto yo creo que el principal responsable de que esa comida no tenga riesgo sanitario somos nosotros, los restaurantes. Pero insisto, decir, o sea, yo tal vez conozco más estos procesos porque como tengo también un tema de eventos, ¿vale? O sea, sí que estoy, bueno, tengo esa licencia ya, conozco mucho más los procesos, pero a veces empiezo a plantearme mis dudas, decir, si todo el mundo que ahora mismo está haciendo delivery conoce los riesgos sanitarios, conoce lo que es las temperaturas de seguridad, o sea, cuáles son, a la hora de conservar, elaborar, todas esas cosas. Entonces yo creo que sí es necesario que esto se empiece a regular, e insisto, porque creo que los máximos responsables somos nosotros y luego debemos buscar una empresa de delivery, ¿vale? Que te dé esa confianza, pero realmente su responsabilidad no va a ser esa, ¿vale? Su responsabilidad es otra. Pero sí que tenemos que todos conocerlas y intentar, sobre todo, minimizar el riesgo de cara al consumidor, porque aquí lo que estamos hablando es el riesgo del consumidor que de pronto sufra una intoxicación por una mala manipulación, por una mala praxis. Pero insisto, yo creo que esto sí que hay que regularlo también, porque es que yo creo que al final que las empresas que obviamente cumplimos todos esos procesos, a mí lo que me interesa es que mi competencia también los cumpla, ¿vale? Para que todos
para que todos estemos en, o sea, en un mismo, o sea, en mismas condiciones de exigencia y de responsabilidades, ¿no? Entonces creo que, por eso digo que creo que es importante, se ha abierto un canal nuevo, bueno, es necesario que, como tú dices, vale, esto ya hay regulaciones pues para esto, ahora hay que aplicarlas, ¿no? Creo que es fundamental. En línea con esto, que creo que es un punto súper clave. No sé si hace falta o no traducirlo en una nueva regulación o no, pero muchísimas de las preguntas o de las dudas en el sector y en concreto ahora mismo que están planteando en el chat va por ahí. Para José Ángel, una pregunta sería si es necesario actualizar los APPCC y adaptarlos a este nuevo servicio, incluso aunque se preste de forma temporal, en cuanto a este tema de prácticas correctas de higiene en hostelería. Y alguien también preguntaba sobre el tema de, igual que etiquetas todos los clientes los productos en tu restaurante, digamos, si, bueno, porque todo eso hace bastante compleja el restaurante, si también para llevarlo a casa se tendría que hacer, que entiendo que sí, porque al final tú lo estás hablando dentro de tu restaurante. Pero un poco ver la pregunta esa de los APCC, si hay que hacer algún tipo de actualización. Hombre, obviamente, lo tienes que revisar cada vez que cambies tu proceso. El pasar a la actividad de delivery de un elaborar platos in situ o de un takeaway, pues sí que te va a suponer por lo menos una revisión. A lo mejor las medidas que tienes adoptadas de control, etcétera, no suponen grandes cambios, o sí, pero tienes que sentarte y verlo y pensarlo. Y actuar en consecuencia, obviamente. Ahí no hay, yo lamentablemente, si esperabais que dijera que no, por ahí no van los tiros. Y la segunda parte no me quedé con el concepto, Marta. La pregunta exacta, mira, te la leo. En nuestro restaurante etiquetamos los ingredientes y la fecha, porque todo es muy Vale. complejo, pues digamos, llevarlo a casa no es lo mismo, es obligatorio, que entiendo que es. A ver, estamos hablando de este concepto de delivery, ¿vale? Es decir, se podría asimilar a un producto envasado a petición del consumidor en una tienda. Es decir, tú vas a, yo qué sé, a una charcutería y dices, oye, envásame estas salchichas. Vale, nadie tiene por qué, o sea, el operador no tiene por qué etiquetar las salchichas porque las ha envasado para ti. En este caso, en el delivery es lo mismo. Es decir, no es necesario que pongas una etiqueta en el plato. Si la operación de compra se hace como contravisante, es decir, yo accedo entro en la aplicación, veo el menú, veo los ingredientes, veo la relación veo los alérgenos, si los tiene, si no los tiene, y antes de formalizar el acto de la compra, toda esa información yo la tengo que tener a mi disposición como cliente. Si eso es así, le doy al botón y se acabó. Se supone que el operador ha cumplido con las obligaciones que tiene para conmigo de informarme de lo que yo voy a comer. Otra cosa es que pues porque así se decida, pues Pepe decide poner una etiqueta en todos los paquetes que saca identificando el nombre del plato. De hecho, si tiene preparaciones culinarias que requieren un montado final, etcétera, etcétera, algo tiene que decir. Entonces, bueno, pues vale, puedes hacerlo. ¿Es obligatorio? No. No, insisto, porque el acto de compra ya lo has finalizado. Y es ahí donde tú tienes que tener acceso a esa información, no en el producto que después te llega a casa. Si está mayor es perfecto, sin problema. Todo lo que sea mayor es fantástico, pero no tiene por qué venir una etiqueta en el envase diciendo esto es caldo gallego y con la relación de ingredientes que sean, porque eso ya lo pediste. Eso ya lo pudiste verificar en el momento de la compra. Correcto, yo creo que, o sea, tenemos que plantearlo como si fuese un cliente que estaba en el restaurante. Es decir, yo cada vez que sirvo a un cliente, o un plato a un cliente en el restaurante, no le doy la etiqueta del plato. Otra cosa es que yo internamente tengo que tener, o sea, todos los datos de trazabilidad, porque si hay algún problema, yo tengo que saber, bueno, pues el lote, pues si era un lote pues de costilla de cerdo ibérico, vale, tengo que tener, vale, o sea, esa costilla de cerdo ibérico que yo serví para ese día, o sea, cuándo he comprado, cuál es el lote, cuál tal, para poder identificar un problema
hacia atrás. Es decir, de dónde vino el problema pues real de la intoxicación que se provocó. Bueno, pues por una mala praxis mía, porque pues por un proceso de que no conseguí la temperatura, no tal, o porque realmente había un lote que vino defectuoso, pues por lo que fuese. Pero eso es igual que un cliente que yo tengo en mi restaurante, es decir, no va a recibir una etiqueta con cada plato. Yo sí tengo que tener identificado, cada plato que sirvo en cada momento con la trazabilidad hacia atrás, ¿no? Yo creo que es tan sencillo pues como esto. No hay que hacer, así como creo que es, que necesitamos exigir todas estas cosas, pero tampoco tenemos que hacerlas mucho más complejas de cara al cliente final. El cliente final tiene que tener buena información primera para poder elegir. Una vez elija, yo soy el que tengo que salvaguardar toda esa parte hacia atrás, ¿no? Si queréis, es verdad que estamos fuera de tiempo, pero justo al final han venido las preguntas y de hecho ahora había algún comentario sobre esa idea de etiqueta competidora de salida del producto desde el restaurante. Bueno, creo que es algo que al final tiene que acabar madurándose todo. Si queréis ahora como parte final hacemos como una especie de mini mensaje cada uno de vosotros tres, igual empezando por José Manuel de Obvious Seed, que es verdad que como hemos hablado del reparto y él de repente no ha intervenido, pero bueno, una especie de minutillo final para cada uno también, tanto para que en el caso de José Manuel comente un poco aspectos que se han tocado, como en el caso de los tres, un poco lo que veis que va a ocurrir. Pues yo creo que vemos que el delivery se va a quedar, que se va a ir creciendo, tendrá que madurarse, igual hay que regularse a algún punto de alguna manera, pero un poco, bueno, ¿cuál es vuestro planteamiento, digamos, a corto plazo? Porque en el contexto en el que estamos es un poco complicado pensar mucho más allá de mañana o la próxima semana. Sí, bueno, con respecto a esto también es muy fácil porque nosotros somos transportadores de alimentos, ¿no? Que vienen, es delicado, pero sí es verdad que nosotros casi apenas tenemos contacto con ese alimento que está dentro de una bolsa, dentro de un empaque, que ya no necesita más manipulación que más bien transporte, ¿sabes? Y eso, no excede los 15 minutos en ningún caso. Entonces, yo creo que no habría ningún problema con regular eso. Yo creo que las indicaciones para los repartidores o incluso que se estipule algún tipo de, no sé, permisología en concreto, lo que sea, pues no creo que tendría ningún problema, pero siempre recordando que nosotros nunca estamos en contacto, pero ni de cerca con el alimento. Además, nosotros, ya esto a nivel interno, nuestros repartidores todos tienen la indicación o la formación, por así decir, de que nunca jamás se puede manipular nada de lo que esté dentro de esa bolsa en ningún caso. O sea, si la bolsa se dio la vuelta, se rompió o algún líquido se derramó, eso tiene que repetirse. Nosotros no podemos, pero de ninguna manera, y sobre todo en la situación en la que estamos, que es más delicada, ¿no? El tema sanitario, pero de ninguna manera un bote con una tapa abierta y lo volvemos a tapar y lo entregamos así, o sea, para nada. Hay más casos, por eso te digo que es un mundo. Hay casos en los que el repartidor pues lleva 2 pedidos que le quedan en ruta y en el mismo edificio a lo mejor se equivoca y entrega otro. Ese pedido no se saca de la casa del otro cliente, por más que la otra persona ni siquiera lo haya abierto, para entregarlo en otro lado. O sea, ese tipo de cosas no suceden. Entonces, nosotros, por la parte que nos toca, salvaguardamos al máximo lo que sería la integridad de ese producto para respetar y tratar de que sea lo más salubre posible, ¿no? Y nada, como mensaje final, pues yo creo que para los restaurantes también hay una parte, lo que es que hoy no se ha tratado, pero hay una parte importante. Nosotros no dejamos de ser una empresa, no dejamos de ser un negocio, tenemos unas responsabilidades para con nuestros empleados. Nosotros apostamos desde siempre por el haber contratado a nuestros empleados que formen parte de nuestra plantilla como un empleado contratado y no como un autónomo, porque aunque no tengo nada contra los autónomos, yo no puedo tenerlo. No es la figura que queremos dar dentro de la empresa. Creo que no tienen el mismo compromiso con nuestros restaurantes asociados, creo que no tienen el mismo compromiso con nuestra filosofía de empresa y creo que no da un buen servicio el tener autónomos contratados. Más allá de que sean más prácticos o menos prácticos, no da un buen servicio. Como mensaje final, yo diría eso. Esto está cambiando nuestra forma de ver lo que es la comida en sí. Hay un modelo de negocio que está reportando unos ingresos muy buenos para mucha gente que ahora se ve apurada. Yo como empresa tengo contratado a gente de todos los sectores profesionales que están encontrando aquí por una salida
nos estamos convirtiendo también en un brazo que ayuda a restaurantes y a empresas que simplemente no tenían ni la visión ni la misión de hacer comida a domicilio, y se imaginan lo que es una app. Nosotros tratamos con Pepe en su restaurante, pero también tratamos con señoras que hacen unos bocadillos divinos, que no se enteran ni qué es Facebook, ni Instagram, ni se quieren enterar, ni se van a enterar. Entonces, por ese lado, nosotros creo que también cumplimos allí una función, un rol de facilitadores, que es muy importante y que bueno, lo que estamos diciendo está por evolucionar, y que evolucione sanamente desde el punto sanitario, desde el punto laboral, que es muy importante. Eso no me gustaría señalar en lo absoluto ni lo voy a hacer a nadie, pero sí que es verdad que mi camarero lo hace, me lo hace un amigo, me lo lleva mi tía, me lo lleva mi prima. Eso ya caemos en un servicio que para nada es profesional y menos sostenible. Entonces, bueno, nada, que sigamos apostando por el modelo de negocio que todos conocemos, que sigamos apostando por la comida en casa, que nos va a traer muchísima satisfacción y va a reportar muchísimos beneficios para los restaurantes. Y a lo mejor sí que Pepe tiene que extender su cocina y hacer una partida más, incluso como otras cadenas de restaurantes que son franquicias, una muy conocida de hamburguesas que no es ni McDonald's ni Burger King, una un poco más pequeña. Uno de sus mayores locales es una cocina ciega en Madrid y le reporta muchísimos beneficios. Entonces, a lo mejor eso también estamos migrando hacia allí. Y muchas gracias por contar con nosotros. Gracias, Manuel. Pepe, José Ángel, un último así mensaje de despedida. Vale, voy a dejar, con permiso de Pepe, que quede para el final, que sé que tiene el mensaje más optimista. A ver, sinceramente, yo espero que todo esto, esta situación en la que estamos ahora pase lo antes posible, volvamos a retomar nuestros viejos hábitos y obviamente estos negocios se van a quedar, ahí no cabe otra. Al único que puedo apelar es a la responsabilidad de cada uno. Es decir, es que realmente nosotros como autoridad competente lo único que tenemos que hacer, aparte de las normas, etcétera, para garantizar que todo va bien y demás, es verificar que vosotros hacéis vuestro trabajo y que lo hacéis bien. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo os animo a todo lo que sea innovar, que no muera el negocio, que, bueno, pues que de alguna manera salga adelante, que crezca, que tal, perfecto, porque el dinero vuestro al final es dinero mío. Mío en el sentido más peregrino de la palabra, porque dices, vale, yo soy un funcionario público, cobro de los impuestos de todo el mundo, si a ti te va bien, a mí me va bien. Entonces, partiendo de esa premisa, vuelvo a insistir, el único concepto claro es responsabilidad de cada uno, de lo que hacen, de sus procesos, de tenerlo bajo control, de tomar la decisión meditada, no por, bueno, me veo ahogado, no, hay que, lo comentaba Pepe antes, y tienes razón, es decir, siéntate, mira a ver si tu negocio da para lo que quieres hacer es viable, pon todos los medios que estén a tu alcance para que lo que produzca sea un producto seguro y adelante, sin más. Por parte de la Administración, en ese sentido, yo creo que nunca van a encontrar trabas, aunque siempre somos los malos de la peli, pero bueno, es lo que hay. Y gracias, gracias por haberme dado la oportunidad de participar en estos eventos digitales que para mí son nuevos. Porque, bueno, de hecho es el primer webinar, o como se llame, en el que participo, y bueno, no está mal, es un poco raro hablar así al ordenador, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el signo de los tiempos. Vale, gracias. Muchas gracias. Pepe, si quieres tú así para terminar. Bueno, vale, si me toca terminar, termino. Vale, bueno, yo primero que nada, a ver, yo caí en esto ahora, a pesar de que íbamos dándole vueltas ya de entrar pues en esta nueva vía pues de nuestro negocio, caigo en esto primero que nada pues por una necesidad, como ya se ha remarcado aquí, una necesidad primero económica, pero otra también una necesidad mental, de cuando tengo el restaurante cerrado, de pronto sentirme que todavía podía activarlo y seguir haciendo cosas. De pronto descubro realmente una nueva vía que no es incompatible con mi negocio. Yo tengo muy claro que el delivery, es algo que de pronto hemos abierto
como decía, un montón de posibilidades más de cara al consumidor, que de pronto el consumidor se está encontrando también con toda una serie de posibilidades que antes que no tenía y que ahora va a coger. No creo que esto vaya a suplantar, es decir, los restaurantes creo que vamos a seguir funcionando, vamos a seguir teniendo nuestro nicho de mercado, la gente va a querer seguir consumiendo en el restaurante, pero hay esta otra vía que se va a quedar, que está ahí, que estamos abriendo y que cada vez yo creo que tiene un poco más de campo, que hay que ir ganándose también un poco ahora este campo, asentando todas estas cosas. Yo lo tengo muy claro es que el día de mañana, cuando ya reabra otra vez mis restaurantes, no voy a abandonar esta otra vía que hice ya, que es el tema del delivery, porque yo sigo creyendo en ella. En primer lugar, porque te da acceso a un público nuevo, público que comentaba José, pues en un momento a lo mejor no se acercaba a mi restaurante por lo que fuese, por los condicionantes que fuese, por filosofía, por espíritu, o porque creía que no, de pronto tienen la oportunidad de acercarse. Luego también porque es otra vía más en la que entonces yo seguir haciéndola y sobre todo que es que me da la posibilidad de que yo tengo mis 9 mesas completas y de pronto puedo servir a 10 servicios más fuera de mi restaurante sin que me ocupe lugar dentro de las plazas que tengo limitadas en mi restaurante, sean 5, 20 o 100. ¿No? Obviamente es una posibilidad más que vas a tener para llegar a otro cliente y que si ya tienes un restaurante montado no te va a exigir más que unas ciertas adaptaciones, pero no crear una infraestructura. Y aún así a todo, insisto, creo que se están abriendo muchas posibilidades y no descarto, os digo, no descarto la posibilidad de mañana abrir un negocio concepto solo delivery. O sea, estoy viéndolo cada vez más claro y más fuerte y creo que es otra posibilidad más, incluso llegar a abrir un concepto absolutamente delivery y takeaway y que no haya un restaurante físico. Tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes, pero creo que tenemos que saber aprovechar un poquito todo lo que nos va ofreciendo y todo lo que se nos va abriendo. Todas estas, antes tampoco hacíamos ninguna webinar y de pronto nos hemos acostumbrado a ellas y es un sistema que es fantástico para que cada uno de pronto, aunque estemos en 5 lugares distintos, de pronto poder participar. Os agradezco también que me hayáis invitado porque cada vez que hablo de esto, yo insisto, acabo de llegar hace muy poquito y mi sensación es que estoy aprendiendo un montón cada vez, o sea, llevo un mes haciéndolo en Pontevedra, he aprendido un montón de cosas, 15 días en Santiago he aprendido otro montón de cosas, de pronto hoy hablando aquí me doy cuenta que cuando tengo que pensar en lo que estamos haciendo voy aprendiendo muchas más cosas, entonces no solo es poder compartir lo que yo ya llevo, sino que me hace reflexionar sobre lo que hice y que me ayuda mucho. A partir de aquí, pues bueno, creo que es algo en lo que todos tenemos que evolucionar, que intentar caer, pero sí, desde luego, que animo a mucha gente a que intente meterse, entrar en ello, pero, ojo, conociendo muchas cosas. Es decir, lo primero, lo que decíamos, hay que acordar, si voy a ser un pesado respecto a esto, pero la seguridad alimentaria tiene que estar por delante ante todo lo que hagamos. Primero esto, el primer conocimiento que tenemos que antes de buscar el packaging, la bolsa, más chula, menos chula, saber con seguridad qué es lo que vamos a hacer y que de verdad tengamos el conocimiento y los medios para poder hacerlo con seguridad. Y luego a partir de ahí hacer lo mejor que vamos a hacer, cocinar lo más rico que podamos hacerlo, pensar los platos que puedan llegar al consumidor para que los disfrute fuera de nuestros locales y en su casa y hacer que su experiencia sea lo más óptima posible, dándole toda la información y que luego además que decíamos el packaging que también está ahí, pues busquemos el qué tal. Pero insisto, vamos a hacer las cosas por el orden lógico, ¿vale? Primero que nada, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué conocimientos tengo para ello? Y luego vamos a lanzar las cosas. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas, ¿vale? Y lo primero que tenemos que reconocer es que, hay muchas cosas que desconocemos y que tenemos que seguir investigando y seguir conociendo. Y esto, mostrar ignorancia, no es ignorante el que no sabe, sino el que se cree que sabe. Este sí que es ignorante, ¿no? Bueno, pues yo ya termino y doy paso a Marta, que hace la despedida, pero sí que quería comentar que es verdad que en Galicia, que yo soy gallega, que mi padre es gallego y voy mucho a Galicia, hay una particularidad y es que hay muchísimas poblaciones pequeñitas, aldeas, pueblos pequeños. Que Pepe, por ejemplo, está en Pollo, pero es verdad que Pollo está cerquita de Pontevedra. Y ha habido algún comentario de alguna asistente que es interesante y que yo no sé si esto da lugar para otro webinar futuro o algo así, cómo plantear el delivery en un negocio hostelero de una localidad pequeñita, donde no hay
ni sistema de reparto, ni plataforma cerca, ni sea plataforma grande, ni una plataforma pequeña tipo Obviousit, por ejemplo, una pequeña, quiero decir, de nueva creación, y que al final, si no tienes repartido mi plataforma, bueno, había un comentario aquí que estabas abocado o al takeaway solamente, o incluso simplemente a cerrar o mantenerte cerrado, o no sé si un poco una decisión de ese tipo. Digamos como que esa es una reflexión también, a lo mejor en un lugar como Galicia, que también hay muchísimos negocios hosteleros en poblaciones pequeñitas, entre aldeas, en pueblos de 3.000 habitantes, 2.000, 1.000. Bueno, lo dejo ahí porque ha habido algún comentario y es verdad que es interesante a lo mejor para reflexionar y ver soluciones. A ver, Pepe, venga. Y luego ya la otra Marta para despedirse. Y bueno, yo gracias a todos, que muy interesante la verdad y que, bueno, y que animo a todos los hosteleros, que de esto se saldrá, claro. Venga, muchas gracias. No, o sea, yo solo, si quieres, pues contestar a esa última pregunta que tú decías. Claro, eso es lo primero. Es decir, ¿qué puedo plantear? ¿Qué debo plantear? Una cosa es que yo tenga, por ejemplo, pues la posibilidad en Santiago, Pontevedra, que tengo núcleos muy cerca y tengo un sistema de reparto, es decir, que yo puedo casi terminar un plato y llevarlo. De pronto, si estoy en un punto en el que no tengo esa posibilidad de llegar en ese espacio tan corto para el consumidor, entonces tengo que plantear platos que de pronto, o sea, que yo pueda precocinar, abatir, guardar y de pronto que tenga un reparto más largo. O sea, por eso digo que lo primero tienes que conocer, es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Para que luego puedas ejecutar cosas. Claro que se pueden hacer cosas, aunque no tengas una población tan cercana. Decíamos, o sea, de pronto, o sea, Nacho o Marcos y tal están mandando fabada a 1.000 kilómetros, pero han planteado eso, el plato que lo precocinamos, abatimos, tenemos esa seguridad de eso alimenticia y luego se distribuye por medio de una empresa que lleva frío y llega a ti y tú tienes esas situaciones para luego regenerar ese plato y cómo. O sea, siempre hay posibilidades. Lo único es que unos tenemos unas y otros tenemos otras. Yo también tengo limitaciones, como todo el mundo. Posibilidades las tenemos todas. Lo que tienes que conocer es eso, ¿vale? Para que puedas ejecutarlo. Yo creo que es tan sencillo como eso. No, nada tiene límites, ¿vale? Lo que hay que saber es qué puedes crear dentro de tu ámbito. Y se puede hacer. Claro que se puede hacer. Bueno, pues por mi parte no me queda más que agradecer a todos vuestra participación. La verdad es que sí que es un tema que está ahora mismo pues candente, ¿no?, de actualidad. Y creo que todas las intervenciones que hemos tenido a lo largo de este ratito han sido pues de carácter muy didáctico y muy clara. Nos tengo que felicitar por haber elegido también a los ponentes, la verdad, estoy encantada con el resultado. Y José Ángel yo creo que es la primera de muchas intervenciones, porque de verdad ha sido fantástico y bueno, de cara a futuro seguimos trabajando desde Turismo de Galicia y del Centro Superior de Hostelería para ofrecer pues nuevas formaciones, con lo que os invito a todos los participantes a que nos sigáis en la web turismo.gal/formación y podáis inscribiros a futuras acciones. Proponernos temas también, por supuesto. Estamos encantados de poder darles respuesta. Nada, muchísimas gracias a todos.